amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros. Hoy vamos a hablar con el doctor Julio Chilling, profesor, politólogo, académico y escritor, que nos trae su visión sobre la participación de Cuba en las Naciones Unidas, en la Asamblea General y toda esa agenda que se cumplió en la ciudad de Nueva York y que tuvo un éxito de acuerdo a la propaganda del régimen de la isla. Igualmente, pues ha salido a la mesa una serie de supuestos atentados terroristas donde bombas molotov explotaron en la embajada de Cuba en los Estados Unidos, en Washington, D.C. Vamos a escuchar su visión sobre eso, pero lo más importante de este programa es su escrito sobre los presos políticos en los Estados Unidos. Muy probablemente ustedes no se habían imaginado que en los Estados Unidos había presos políticos, salvo que estuvieran escuchando a Maduro, a Díaz-Canel o cualquier otro de los criminales o dictadores de América Latina y de otros lugares del mundo. Pero en esta oportunidad el doctor ha escrito un artículo que va a estar a su disposición aquí en la descripción de este video, en el que se señala con lujo de detalles por qué existen en estos momentos presos políticos y por qué el Departamento de Justicia está siendo utilizado como una herramienta ya no solamente de carácter político, sino de carácter ideológico. El doctor lo va a explicar en breve, pero antes de darle la bienvenida a nuestro invitado, quiero agradecerles y saludar a toda la gente que hasta ahora se incorpora en nuestras diversas plataformas. Un saludo muy especial a nuestros amigos de Distrito TV, al igual que a todos los miembros de la comunidad de Sin Filtro en YouTube y en Rumble. Mil gracias a nuestros moderadores y al equipo que produce Sin Filtros y que permite que día a día estemos en comunicación por esta ventana de información sin censura y sin filtros. Ahora sí vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado. Muchísimas gracias, doctor Julio Chilling, por estar una vez más con nosotros en Sin Filtros. Gracias a ti por la invitación y siempre es un placer compartir contigo y tu audiencia. Quiero que nos interprete lo que está pasando en Cuba. Vimos a Díaz-Canel en la Asamblea General de la ONU, vimos todos los movimientos que se hicieron, bueno, por supuesto que los que se hicieron públicamente, pero también supimos de algunas gestiones diplomáticas que se hicieron no solamente con Díaz-Canel, sino también con la gente del régimen de Nicolás Maduro. Ahora vimos como una especie de acuerdo, de negociación, y en paralelo observamos los ataques que se dieron en la embajada. Ellos dicen ataque, fueron unas bombas molotov en la embajada de Washington y en Nueva York. ¿Cómo se puede leer esto? A partir de conocer toda la larga historia ya del régimen, de sus acciones. Mira, primero tenemos que partir desde un punto básico, y eso es que las Naciones Unidas desde hace mucho tiempo, incluso precede los 64 años del comunismo cubano, las Naciones Unidas dejó de ser una institución que tiene ningún sentido para las democracias del mundo. O sea, lo único que hace es equiparar falsamente regímenes democráticos con regímenes no democráticos, y está controlado totalmente en su funcionalidad por esos regímenes no democráticos, de modo de que solo sirve para el espionaje, la propaganda y la subversión, en el sentido de desdibujar la realidad, o sea, falsear los hechos. Y Cuba comunista ha hecho una industria de eso, pero hay que entender de que nada, yo creo que nos podemos hacer una referencia reciente, o sea, el virus importado de China comunista hacia el mundo, las Naciones Unidas, por medio de sus instituciones, validó lo que ocurrió al no, fíjate, hasta este momento no han condenado lo que ha hecho China, le dio licencia a la exportación de ese virus. En el caso cubano, la Organización Mundial de la Salud ha avalado el neoesclavismo, o sea, la mano de obra que el régimen castrista arrienda, explotando, violando preceptos laborales de todo tipo, y todo esto lo hacen las Naciones Unidas. Entonces, tienen en el Consejo de Derechos Humanos regímenes que cometen crímenes de lesa humanidad,
nos da un entender de la inutilidad para la democracia, repito, del mundo, ser parte de ese foro. Unos días anterior a la celebración de este realmente carnaval trágico en Nueva York, en las Naciones Unidas, ya en Cuba se celebró un preludio de esta especie de Woodstock de países delincuentes, avalado y respaldado por las Naciones Unidas, que le da esta plataforma. Y podemos ver en el discurso, porque fíjate que no hay originalidad en pensamiento de parte de estas dictaduras, y eso es el guión que están siguiendo de la Agenda 2030, con los 17 puntos para, en efecto, internacionalizar el orden político, destruir la economía de libre empresa, dejar un capitalismo concesionario con empresas apegadas y allegadas al poder político internacional, global, como se le quiera llamar. Entonces, Cuba comunista, y esto lo vemos en el discurso de Petro, del dictador venezolano, de todas las delegaciones, vemos como que repiten la misma letanía, porque esto ha sido un vehículo muy útil, que yo creo que, yo no sé qué esperan los países libres del mundo para, más allá de que, bueno, podemos decir que esperan, no, muchos de ellos infiltrados por estas corrientes liberticidas en el poder político, no solo en las instituciones claves. Pero en todo lo que se pronunció, pues vemos la misma letanía, el mismo mensaje propagandístico. Y esto, Maybort, ha sido cuando hay personas que buscan, bueno, cuál es, cómo es que ha durado el comunismo cubano tanto tiempo. Bueno, en gran medida ha sido la inversión extraordinaria que ha hecho en el espionaje y el trabajo de la inteligencia en promover la desinformación. Eso es crucial. Y el multilateralismo ha sido una herramienta que han utilizado por y gracias a instituciones como las Naciones Unidas, que pues les permite una plataforma para establecer alianzas, para reclutar agentes. La misión castrista, por ejemplo, en Nueva York, es una base extraordinaria, profunda, repleta de municiones de espionaje extraordinario. O sea, eso los Estados Unidos lo tiene que saber. ¿Cómo es posible que se presta su territorio? Y no me refiero en estos momentos, porque en estos momentos naturalmente hay un gobierno sumamente apegado, con una adhesión ideológica al despotismo socialista, de modo de que pues no podemos esperar otra cosa. Pero el gobierno de Donald Trump hizo mención de sacar a los Estados Unidos de las Naciones Unidas. Yo creo que eso, ahí es donde tiene que estar el presidente que venga, tiene que ser una prioridad, porque no tiene ningún sentido que, repito, presidentes y dictadores estén sentados al lado como si existe una equivalencia moral, cuando no es el caso. Entonces, este show, vergonzoso show, mira, incluso en el caso del dictador castrista Díaz-Canel, visitó a la iglesia de la Transfiguración, que es una iglesia que yo cada vez que estoy en Nueva York la visito. Fue fundada por un prócer cubano, el padre Félix Varela. Está hoy en el barrio chino, en su momento era el barrio irlandés. ¿Cómo es que lo dejaron entrar? ¿Cómo es que a un tirano sanguinario y un régimen que está cometiendo, no es que ha cometido, está cometiendo crímenes de lesa humanidad, entra en un templo de Dios
para una reunión privada, secreta, sin ningún previo anuncio. Esto es una vergüenza y cómo el gobierno de los Estados Unidos permite esta circulación de enemigos declarados de su propio sistema de gobierno y sociedad. Seguirá siendo un asombro, pero de esa impunidad con que ha operado y opera el castrocomunismo, pues le da fuerza a otros regímenes como el iraní, como el norcoreano, como el chino, como el ruso, y las colonias de Cuba comunista como Venezuela, Nicaragua, Bolivia, para seguir, para ser atrevidos, para poder ser arriesgado en las cosas que hacen. Vemos el narcotráfico totalmente contando con el apoyo de carteles del cual el presidente de México se hace la vista gorda, y hay una confraternidad en el hemisferio occidental en toda esta corriente, y por el momento en el gobierno de los Estados Unidos pues no podemos esperar nada, pero sí es importante establecer en este caso no tanto el éxito de este viaje de propaganda, de relaciones públicas del régimen cubano, sino del fracaso de las democracias, la inercia, el acto vergonzoso de no hacer nada y permitir que el despotismo se pasee y que diga sus falsedades en la capital del mundo, que es Nueva York. Así es una especie de símbolo de decadencia, la aceptación, exacto, la impunidad y el hecho de no condenar. Quería también conocer su opinión, doctor, sobre esa denuncia que se ha dado a conocer, según la cual hubo un reclutamiento de cubanos que terminaron en Rusia para ser enviados prácticamente como carne de cañón a la guerra en Ucrania. ¿Cuál es su opinión al respecto? Esto, a nadie le puede sorprender. Cuba comunista, desde que se instaló en el poder, y hay que siempre recordar, sobre todo para los no cubanos, que el régimen castrista fue parte en la lucha, en las escaramuzas, que eso fue en realidad lo que hubo, contra el régimen autoritario previo. En todo momento dijo que no era comunista. O sea, que esto es muy diferente a lo que ocurrió en China, en Vietnam, en los otros procesos que llega el comunismo al poder, donde declaradamente decían que era comunista. Eso no fue el caso cubano. Y esto lo señalo porque la tarea de falsear la historia para edificar una versión alterada de la realidad, eso forma parte de eso. O sea, la llegada del poder fue totalmente un engaño, hasta que en un proceso de menos de 2 años se logró comunizar a Cuba. Pero desde que llegaron al poder, la primera cosa que hicieron, bueno, lo primero fue empezar a fusilar. Después, destruir todos los récords que habían de los agentes, los cubanos y los agentes con vínculos a la KGB operando en Cuba y fuera de Cuba. O sea, esa documentación fue destruida para no saber las identidades, porque el comunismo internacional desde hacía tiempo estaba trabajando en eso. Inmediatamente en la primera semana ya estaban coordinando para iniciar subversión a través del mundo, en América Latina, Panamá, República Dominicana, Haití, Nicaragua. O sea, inmediatamente de la llegada al poder, eso fue parte de una estrategia de supervivencia, porque aquí no estamos hablando solo, Maybord, por ejemplo, de un apego fuerte de creencias con el marxismo-leninismo. Eso es una parte. También el de seguir instrucciones soviéticas, sí, en ciertas medidas sí. Pero hay un tercer elemento, y eso es que el castrismo vio
el convertirse en un actor en guerras internacionales, en contiendas que traspasaban su frontera como un mecanismo para adquirir un lugar en la mesa internacional y de establecer alianzas con países poderosos. Yo creo que siempre entendió la geografía, el estar 90 millas de los Estados Unidos. Una de las fórmulas que usaron es fortalecer lazos con la Unión Soviética, después Rusia, con China, encabezando el mundo llamado no alineado, que es una mentira total, porque si estaban alineados o eran aliados de los Estados Unidos o eran aliados del comunismo internacional, tan sencillo como eso. Eso siempre les sirvió el fortalecer alianzas, deudas con movimientos y países que vendrían al rescate de Cuba y ayudarían a presentar esa imagen falsa de lo que estaba ocurriendo. En África, por ejemplo, en Angola estuvieron 16 años. Cerca de 500,000 de cubanos pasaron por Angola, y las figuras de cuántos murieron se estima tal vez 10,000. La realidad es que no se sabe, ni siquiera se sabe cuántos fueron lesionados. O sea, estamos hablando de una población donde 500,000, poco menos de 500,000 de personas estuvieron involucrados en esa guerra, por la sencilla razón de que vieron en el proceso de descolonización que estaba ocurriendo en África una oportunidad de adquirir influencia, de establecer de nuevo lazos con gobiernos y regímenes que los ayudarían en un momento. Por ejemplo, el Congreso Nacional Africano de Nelson Mandela. La inteligencia castrista tenía contactos con ellos desde que llegaron al poder. No es casualidad que Nelson Mandela, aún después que sale de la guerra, de la cárcel, perdón, pues no solo expresa su agradecimiento al castrismo, sino se convierte en un embajador, en un apologista, y eso es lo que espera, esa es la inversión que Cuba comunista hace. En determinado momento era la cuarta potencia de inteligencia en el mundo. Eso es impresionante. Y hoy en día, aunque eso se ha desmeritado, se ha debilitado un poco, sigue siendo un factor extraordinario, donde el territorio cubano ofrece no solo la facilidad para Rusia, China, Corea del Norte, Irán, que puedan espiar a los Estados Unidos, sino Cuba comunista también ha logrado superar muchos de sus instructores de Alemania Oriental y de la era soviética, y sirven de entrenamiento a muchos países, por ejemplo, los chinos. Cuba comunista le ha asesorado en muchas cuestiones de inteligencia, porque eso les ha ayudado a mantenerse en el poder, infiltrar instituciones claves para presentar la falsa narrativa de que Cuba comunista no es una amenaza a los Estados Unidos. O sea, todo esto pues le requiere ser un actor en la escena internacional, y su participación en guerras en el Medio Oriente, en Vietnam, siempre han estado presentes. Lo de Rusia y Ucrania era de esperar que eso iba a ocurrir. Y déjame hacer un paréntesis porque hay que tener esto claro. No es que van en una solidaridad internacionalista como dicen. Cuando fueron a Angola, por ejemplo, bueno, el régimen comunista angolano les pagaba una buena suma de dinero a la dictadura cubana por enviar tropas. O sea, en adición al aporte soviético de municiones, petróleo, todo eso. Estoy seguro que el régimen de Putin está, pues, por supuesto, aportando dinero. Cuba comunista es miembro de la Unión Euroasiática, que es una institución paralela a lo que es la Unión Europea, pero establecen ciertos lazos que en efecto comprometen a Cuba comunista. Pero lo que es increíble, Maybor, es ver cómo esto ya se sabe. Esto, o sea, ya la inteligencia no solo ucraniana, sino de otros países ha facilitado
nombre y apellido de los cubanos que están allá, con número del DNI, toda esta serie de información, y sin embargo los mismos, y en esto incluyo al presidente de los Estados Unidos, al primer ministro de Canadá y tantos otros que son grandes aliados y defensores de Ucrania, y sin embargo Cuba comunista, que es el gran aliado del régimen ruso en el hemisferio occidental, que presta sus territorios para espionaje y facilitar a Rusia en esa guerra, pues no le dicen nada, absolutamente nada, mantienen relaciones cordiales. El gobierno de Biden, al contrario, busca facilitar acceso a fondos de los Estados Unidos para inversionistas castristas, porque en Cuba no hay inversionistas cubanos sin apego al régimen. Entonces, lo de Ucrania simplemente el dictador ruso le ha dicho, mire, necesito que ustedes tengan un papel más visible. En México, por ejemplo, días atrás hubo una parada, un desfile militar, donde habían soldados cubanos, nicaragüenses y rusos. Entonces, aquí estamos viendo aparentemente el reclamo de Rusia de ver un mayor papel protagonista de estos aliados. Entonces está el doble discurso. Por un lado, le asegura a Rusia que no hay ningún problema con estar ahí, que los cubanos libremente pueden contratarse e ir para allá, cosa que es absurdo, porque nadie puede salir de Cuba a Rusia sin el consentimiento del régimen. Y por otro lado, el discurso de, bueno, que ellos insinuando de que esto es un tráfico de personas y alguien está involucrado, totalmente absurdo. Ahora, la presencia de cubanos en Rusia, en Bielorrusia, ya eso llevaba tiempo que se estaba maquinando y no debe de sorprender a nadie. Lo que sí señalamos la vergüenza, la infamia de que se esté prestando una ayuda extraordinaria a Ucrania y a la misma vez a uno de los firmes aliados del enemigo más grande que tiene Ucrania, pues le están facilitando el crédito, le están facilitando tirando el salvavidas para que puedan tener la supervivencia. Es una incoherencia moral extraordinaria y yo creo que nos deja ver los momentos que estamos viviendo de vergüenza muy, muy claro. Doctor, hay aquí otro aspecto que es muy importante. Cuando la gente evalúa lo que está pasando en los Estados Unidos, uno empieza por decir, bueno, hay una crisis de la democracia, hay una crisis del sistema, hay una crisis en el Estado de Derecho. Y le pregunto porque Estados Unidos había sido prácticamente en las últimas décadas conocido como la luz en materia de derechos humanos, en materia de aplicación de la justicia y de hecho los criminales en América Latina temblaban a la hora de que los federales le estuviesen haciendo una investigación. Hoy en día, toda esa percepción sobre la justicia de los Estados Unidos está cambiando y esto obviamente beneficia a la criminalidad internacional y a la interna. Y a la vez se plantea que el Departamento de Justicia es una herramienta o está siendo utilizada como una herramienta política por parte del gobierno. Los presos políticos que jamás habían sido mencionados aquí internamente, ahora pues se habla de esta figura, de presos políticos, particularmente de muchos de los que han sido sentenciados por razones de participación o no en el 6 de enero y que, bueno, las sentencias han sido muy duras y la gente se pregunta, ¿hay presos políticos? ¿Esta gente es presa política? ¿O qué es lo que pasa y hasta qué punto eso puede mediar para lo que viene a futuro? Maduro está muy contento con esto. Todos los narcos están felices porque en la misma medida en que se ha ido desarrollando la figura de que el Departamento de Justicia es una herramienta política, en esa misma medida ha avanzado el crimen en el sentido de que se ven personificados y la ejecución de esa narrativa que tenía la izquierda a lo largo y ancho de América Latina ahora se consolida
hay presos políticos y el Departamento de Justicia es un instrumento del gobierno para atacar a oponentes. Definitivamente hay presos políticos, definitivamente las instituciones de reforzar la ley, tanto el Departamento de Justicia como el FBI, como la CIA, como el Servicio de Rentas Internas, se están utilizando con fines no solo políticos, sino ideológicos. O sea, ya están totalmente armados, literalmente, para llevar a cabo una programación. En un sentido práctico, pues estamos viendo el camino al autoritarismo. En un sentido, digamos, abstracto, esto obedece a un sistema de creencias que parte y tiene su base en el marxismo. O sea, recordemos Marx, y muchas personas creen que pues, precisamente el libro que estoy escribiendo ahora es Marxismo en la cultura, y ven como que, bueno, Marx solamente se ocupó de la economía. Bueno, sí, a partir de 1842 sí hubo un enfoque mayor en la economía, pero el Marx más joven veía el factor de la cultura. Lo que pasa que no es lo que más ha resonado, pero la realidad es que los fracasos del comunismo en cuanto a su proyección, después de la Primera Guerra Mundial, el fracaso en Hungría y posteriormente ya lo que dio el golpe definitivo fue la caída del comunismo soviético, ya hubo un consenso de que había que decididamente llevar esta guerra a la cultura y había que controlar ya no los medios de producción económicos, sino los medios de cultura. O sea que este camino ya venía paulatinamente marchando, pero el gobierno de Barack Obama radicalizó esto porque logró desde el poder político, logró minar las instituciones claves, al punto de que hoy el FBI es, podemos decir realmente con gran apego a la realidad, un brazo en especie, una policía política del Partido Demócrata. Entonces, cuando unimos un mecanismo que han logrado coaptar al sector privado por medio de un cambio que ha habido, que también ha ido sucediendo paulatinamente. Antes, por ejemplo, inversionistas compraban acciones directas de determinadas empresas. Poco a poco eso fue cambiando y fue ganando espacio fondos de inversiones. Entonces, hoy en día, 3 fondos de inversiones, BlackRock, State Street y Vanguard, controlan el 75% de la economía norteamericana. Entonces tienen una enorme influencia y poder. Nadie los eligió, pero tienen un poder extraordinario en dictar la política del sector privado. Entonces, pues vemos un movimiento unísono siguiendo directrices que responden a la teoría crítica de la raza, a la teoría crítica queer, a la ideología de género, y se han encontrado que por medio del ecosocialismo, pues también tienen una herramienta muy útil para asustar a las personas con un alarmismo que no viene al caso, pero no importa, es la narrativa que promueven. Entonces hemos visto en la práctica, y fíjate que todo, y volvemos a lo que me preguntaste al inicio del régimen cubano, y vemos cómo, pues sí, el medio ambiente y todo el mundo, y Petro habla del medio ambiente, y Maduro habla del medio ambiente. No importa que ellos son los contaminadores más grandes del planeta, eso es irrelevante, o que China, nada de eso importa. Eso es el mecanismo y el gran ensayo. Marburg fue el virus chino, o sea, el coronavirus fue el gran ensayo de cómo por medio del miedo y la desinformación pueden lograr el control, pueden cerrar una economía, algo que el comunismo soviético nunca logró.
Y sin embargo, los tanques soviéticos no lo lograron, pero sí lo lograron burócratas que nadie los eligió, basado en información que ellos dicen científica, pero cada vez es menos científica, más bien es pseudo científica. O sea, es tan científica como el socialismo científico de Marx, ¿te das cuenta? Entonces, todo esto lo que ha traído es una conversión donde la sociedad civil, que es un factor importante, y esto va a lo que tú explicaste de la mención de la crisis de la democracia. La sociedad civil es fundamental para una democracia exitosa. Entonces, actores fundamentales de la sociedad civil, como son los medios de comunicación, como son en nuestra era los medios tecnológicos, están al servicio de una visión. Ya el gobierno ni les tienes que dar instrucciones, ellos están ahí para servir. No obstante, sí le dan instrucciones, pero no es que realmente lo tienen que hacer, porque voluntariamente censuran información basado en una, repito, visión ideológica de cómo deben ser las cosas. Y esto, mira, si nos remontamos, por ejemplo, a los socialistas fabianos que hablaban de un Estado administrativo, Woodrow Wilson, pues hablaba de un Estado administrativo, o sea, un Estado controlado por expertos, donde en efecto toma las decisiones más correctas para todos y todo el mundo viviría mejor y todo esto. O sea, de pronto ya la noción de la soberanía popular, la noción de libertades inalienables, de espacios inviolables que ningún gobierno o ningún mecanismo del sector privado, porque el sector privado, uno de los mayores argumentos para el sector privado era que establecía una separación entre el poder político, pero ahora el sector privado ha sido cooptado con principios y objetivos políticos. Entonces, por eso podemos explicar que determinadas marcas, tiendas, tienen pérdidas por la posición política que están tomando y la siguen manteniendo. O sea, no se apartan de ese dogma ideológico, aunque sus accionistas están perdiendo dinero. No les importa. No les importa porque los mayores inversionistas son estos fondos, que yo no sé cómo hay personas con conciencia que invierten en estos fondos, que no les importa el lucro, sino lo primero que buscan es el punto político, ideológico al cual quieren establecer, cómo quieren cambiar el comportamiento social. Entonces, en todo este caos, pues por supuesto que hay una crisis institucional. Los presos políticos se convierten, y la persecución política se convierten en una necesidad para establecer el régimen autoritario que necesitan establecer para imponer ese orden, esa agenda. Entonces, si no hay presos políticos, si no hay personas con condenas largas por una actitud política, no pueden establecer el terror suave que necesitan establecer. ¿Te das cuenta? No es casualidad, por ejemplo, que los dos miembros de Antifa que tiraron cóctel de Molotov, por ejemplo, a dos carros de policía en Nueva York, uno de ellos era abogado del Southern Poverty Law Center, que es un centro de la ultraizquierda. ¿Y tú sabes qué condena recibieron? Menos de 2 años de cárcel. Es más, el gobierno de Donald Trump había presentado cargos de conspiración sediciosa. El gobierno de Biden inmediatamente cambió esa acusación para cargos de vandalismo, algo que no sería muy importante para que no tuvieran mucho tiempo preso. Sin embargo, cuando vemos a el liderazgo de los Proud Boys y los Oath Keepers, que tenemos que entender, bueno, ¿quiénes son los Proud Boys? Bueno, primero, no son racistas, porque el que más ha tenido una condena es un negro cubano-americano, o sea, Enrique Tarrios, así que no podemos decir que son racistas,
pero sí eran las tropas de choca que se enfrentaban a Black Lives Matter y Antifa en la calle. Y eso es algo que los movimientos de izquierda les cuesta mucho trabajo aceptar. O sea, ellos quieren tener el monopolio de la violencia. En Venezuela, tú recordarás los colectivos. O sea, que este paralelismo lo hay en todos los regímenes dictatoriales. Entonces, de izquierda sobre todo, son tropas de choque. Entonces, los Proud Boys y los Oath Keepers, pero muy particularmente los Proud Boys, tenían contramanifestaciones en la calle y, pues sin lugar a duda, eso le causaba conflicto a la izquierda, porque entonces la violencia enfrentaba a la violencia. Y eso era un gran problema para, de nuevo, el control de la calle que ellos querían tener, naturalmente con otra narrativa. La narrativa es que son protestas sociales y que la culpa, como bien expresó casi todo el liderazgo del Partido Demócrata, la vicepresidenta que servía de apología al presidente Biden. O sea, cuando los motines frente de la Casa Blanca, que el presidente Trump lo tuvieron que sacar por miedo de que su vida corría peligro y que los agresores marxistas iban a cruzar la cerca y entrar en la Casa Blanca cuando estaban protestando en Lafayette Park enfrente y trataron de quemar la iglesia episcopal de St. John's. ¿Qué cargos sufrieron? Básicamente nada. Es más, todo lo contrario, fueron indemnizados con dinero porque dice que la policía fue muy excesiva. Y se les nombró esa plaza Black Lives Matter. De los más de 16,000 arrestos que hubo en ese verano revolucionario de sublevación marxista en 2020, a raíz de la muerte de George Floyd, de esos más de 16,000 arrestos, el 90% de ellos fueron desestimados. O sea, no llegaron a corte, fueron negociados por nada. Quiere decir que no hubo un rendimiento de cuenta para el 90% de esos crímenes. Sin embargo, en el caso de las condenas al liderazgo de los Proud Boys y Oath Keepers, que vemos cómo estamos hablando de un evento de un día versus más de 637 motines violentos, saqueos, más de 2,000 policías heridos, muchos de ellos con daños permanentes a su vista, a su cuerpo. Y sin embargo, no hemos visto básicamente ningún caso, definitivamente ningún caso de sedición, de conspiración sediciosa, que bien Antifa y Black Lives Matter califican por su naturaleza marxista y su deseo expreso de subvertir y derrocar al gobierno del sistema norteamericano. Así que yo creo que ahí la base fácilmente existía. Sin embargo, sí le dieron esos cargos. Y el caso de Enrique Tarrios, o sea, el cubano-americano mulato negro, dependiendo como lo quieras ver, recibió 22 años. Y casualmente Tarrios es también, o fue también, líder de Latinos for Trump. O sea, una persona que ni estaba en la Casa Blanca, que ni estaba en Washington, porque había sido arrestado por quemar una bandera de Black Lives Matter días antes. Y la acusación se basa en mensajes de texto en grupo que mantuvieron con otros miembros de su organización. O sea, lo increíble de esto es que tenemos un historial y yo redacté un artículo, un ensayo al respecto donde cito los diferentes casos a través de la historia. Por ejemplo, una milicia Houthi, en un caso del 2010, una milicia de derecha que había expresado desatisfacción con el sistema norteamericano y pues fueron grabados diciendo que iban a matar policías. Es más, no solo matar policías, sino entonces después que los mataban, cuando los policías fueran al velorio, pues matar más policías ahí. Bueno, fueron llevados a corte, pero la acusación de conspiración sediciosa fue desestimada. Enfrentaron por otros cargos, pero fue desestimada porque la jueza pues dijo que eso era
discurso protegido por la primera enmienda, que aunque fuera repugnante escuchar esas cosas, no habían cometido el crimen y estaban, el discurso estaba protegido por la primera enmienda. Y a través de los años, tanto grupos de derecha como de izquierda lograron evadir cargos de conspiración sediciosa por la cuestión de la primera enmienda. Era muy difícil. Quienes sí lograron una acusación fueron los terroristas islámicos en 1993, cuando el primer atentado a las Torres Gemelas, al World Trade Center. Entonces, quiere decir que es una acusación muy difícil de conseguir, porque se basa en una ley de la guerra civil que la redactaron en el norte para evitar que políticos en el norte que tuvieran simpatía con el sur durante la guerra civil, pues pasaran legislación o algún tipo de acto que pudiera beneficiar al país que estaba en guerra, o sea, al norte que estaba en guerra con el sur por el tema de la esclavitud. Quiere decir que en su uso prácticamente nunca se ha empleado porque es muy difícil, porque choca con la Constitución, y por eso es que jueces continuamente, tú miras los casos, fueron desestimados esos casos. Repito. Es cuestión de ahora, doctor, porque bueno, vemos cómo se ha venido cambiando la estructura de la aplicación de la justicia en Estados Unidos. Sé que se tiene que ir, quiero agradecerle por todo lo que ha dado la información y quiero también aprovechar para recomendar su artículo que está muy completo sobre todos estos detalles y también quiero aprovechar para invitarlo nuevamente para que sigamos discutiendo este tema, porque creo, doctor, que si nosotros nos descuidamos y no llevamos la información por pequeñas ventanas a la gente, nos están arropando. Hemos visto todo lo que está pasando también con el cambio demográfico de los Estados Unidos, con una estructura que está basada en ensayos ya se dieron en América Latina, en Venezuela se dieron, y ahora se están propiciando acá, en la ciudad de Nueva York. Quiero que compartamos con nuestra audiencia esos elementos que nos hacen pensar que el proyecto que se está ejecutando está de manera deliberada siendo hecho por actores políticos internos en complicidad con actores externos. Así que mil gracias, doctor, por estar con nosotros. Cómo no, un placer, mi amor. Bueno, quiero agradecerle a toda la gente que nos ha acompañado en esta emisión especial de Sin Filtros con el doctor Chilling. Ya ustedes lo escucharon, no tengo que presentarles más detalles, ahí está, y les voy a dejar en la descripción de este video el artículo del doctor Chilling para que ustedes puedan leerlo y puedan comentarlo. Quiero agradecerle a toda la gente que nos ha acompañado en esta emisión especial de Sin Filtros. Teníamos días que no nos comunicábamos con ustedes de manera directa porque estamos cumpliendo con una asignación. También tenemos nuevas asignaciones porque el mes de septiembre, octubre y noviembre son meses fuertes y nuestras labores, nuestro trabajo nos hace ausentarnos a veces. Sin embargo, cada vez que tenemos oportunidad le vamos a llevar información sin filtros y sin censura, y le damos las gracias a todos nuestros moderadores, a nuestros amigos y a la comunidad que nos apoya día a día. Un abrazo a nuestras llaves azules y nos vemos en la próxima emisión, que sin duda alguna le llevará información sin ningún tipo de sesgo a todos ustedes.